Lorena del Grupo Parlamentario de Morena para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con relación a los efectos jurídicos por fallas en el debido proceso. Con su venia, senadora presidenta. Adelante. Con el permiso de todos ustedes, compañeros senadoras y senadores. Los artículos 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de nuestra Carta Magna son los pilares fundamentales que sostienen la garantía del debido proceso legal, reconocido al final de un largo y arduo proceso histórico como un derecho humano incuestionable. El debido proceso legal es una conquista de la razón y de la civilización. Como en toda institución jurídica, ha sido el resultado de una larga y compleja evolución que arrancó de las primitivas colectividades regidas por la fuerza y los lazos familiares y tribales, surgió en las precarias legislaciones como el Código de Hammurabi y el Talmud, se nota en las leyes de Solón, en los derechos romano y griego, en los antiguos usos y costumbres de los pueblos germánicos, se alcanza a distinguir más claramente en desarrollos jurídicos como la Carta Magna de 1215 de Juan Sin Tierra, en el Bill of Rights de 1689, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, hasta desembocar en los modernos desarrollos constitucionales del siglo XX y en los sistemas jurídicos supranacionales de la actualidad. Como lo reflexiona el jurista Cipriano Gómez Lara, el debido proceso legal está inserto en dos grandes fenómenos contemporáneos: la constitucionalización de las garantías procesales y su protección en el instrumentos supranacionales de una creciente influencia, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la ONU en 1948, y la Convención Americana de Derechos Humanos, adoptada por la OEA el 22 de noviembre de 1969 en San José de Costa Rica. En el mundo contemporáneo, el debido proceso legal es un derecho humano, con las garantías y consideraciones que a tal estatus corresponden. La doctrina mexicana ha conformado su definición como el conjunto de condiciones y requisitos del carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder afectar legalmente a los derechos de los gobernados. Esto se traduce en la exigencia de que las sentencias de los jueces y tribunales se ajusten al mandato legal, tanto por lo que corresponde a las leyes sustantivas como adjetivas. En nuestro orden jurídico constitucional se destaca el contenido de los artículos 14 y 16, los cuales resultan dos sólidas bases de las garantías de seguridad. Por su parte, en el segundo párrafo del 14 se mandata: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. El primer párrafo del 16 ordena: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Ahora bien, en la práctica jurisdiccional, el mandato del debido proceso legal se ha desvirtuado en su esencia y ha sido utilizado por ignorancia, indolencia o provecho económico para evitar la condena penal y el castigo a los responsables, creando situaciones de impunidad que finalmente afectan a los indicadores de seguridad, porque un delito no castigado es un golpe y una burla a la sociedad y un mal ejemplo que invita a repetir el ilícito. Lamentablemente, bajo el argumento del debido proceso penal, jueces venales y defensores sin escrúpulos han hecho de la justicia un mercado de intereses económicos, donde se afecta y grava y directamente a la sociedad, que ve a menudo como delincuentes aprendidos infraganti, confesos y con claras evidencias de responsabilidad penal son liberados por supuestas o reales fallas de la representación social o de los propios jueces inferiores.
Ante ello, la sociedad se siente agraviada, ofendida, burlada y totalmente indefensa, además de que se está dando un pésimo ejemplo a las nuevas generaciones, las que observan como a la comisión de delitos no corresponde el castigo dispuesto por las leyes y exigido por la más elemental justicia. El abuso en la interpretación y aplicación del debido proceso es equivalente a la impunidad que alcanzaban los delincuentes cuando lograban entrar en los recintos de una iglesia en los siglos más oscuros de la humanidad. En el México actual, esta protección e impunidad se otorga por la propia ley torcidamente interpretada. Es por ello que se propone incluir un texto en el artículo 14 constitucional para que se evite la interpretación por parte de los órganos jurisdiccionales de que las fallas en el debido proceso son causa suficiente para declarar la absolución y libertad de los imputados, sin importar las evidencias sobre la existencia del delito y la probable responsabilidad de estos. Al efecto, se mandata que en este supuesto la autoridad jurisdiccional decrete la reposición del procedimiento a partir del vicio u omisión y dé cuenta quien competa para la posible sanción a la autoridad o autoridades involucradas. Asimismo, se propone adicionar el apartado C del artículo 20 constitucional para que las víctimas u ofendidos tengan el derecho de que el imputado no pueda ser absuelto por fallas en el debido proceso legal cuando haya evidencias de la existencia del delito y de su probable responsabilidad en la comisión de este. Nunca más la noble y humanista institución jurídica del debido proceso debe traducirse en odiosa impunidad, en agravio a los sentimientos de justicia de toda la sociedad. Nunca más debe ser la herramienta a mano de abogados postulantes que se enriquecen con la injusticia y la corrupción. Nunca más debe ser burla del Estado y escarnio de sus instituciones. El debido proceso debe traducirse en fortaleza del Estado y en justicia para la nación, no en su debilidad ni en su recurrente azote. Transformemos un régimen constitucional basado en un formalismo a ultranza, démosle vida a un nuevo régimen fincado en la preeminencia de la verdad, el derecho y la justicia. Proyecto de decreto. Primero, se reforme el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. Ninguna autoridad jurisdiccional podrá absolver a los imputados por fallas en el debido proceso cuando hay evidencias de la existencia del delito y de su probable responsabilidad. En ese caso se decretará la reposición del procedimiento a partir del vicio u omisión y el juzgador dará cuenta a quien competa para la posible sanción que corresponda a la autoridad o autoridades involucradas. Se reforma la fracción sexta, séptima, se adiciona la fracción séptima del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Octavo, que el imputado no pueda ser absuelto por fallas en el debido proceso cuando hay evidencias de la existencia del delito y de su probable responsabilidad en la comisión de este. De esta manera, el Senado de la República tendrá oportunidad de contribuir a la atención de un gran reclamo social, que el derecho se aplique en todo caso, que los delincuentes sean castigados invariablemente, que no haya impunidad, que las autoridades ministeriales y judiciales cumplan su responsabilidad sin excepciones de ninguna clase, que puedan ser castigados en caso de que incurran en fallas por acción o omisión, que haya plena justicia para víctimas y ofendidos y que la sociedad cuente con instrumentos jurídicos que garanticen su sano desenvolvimiento. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senador Gutiérrez Castorena. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos segunda. Tiene el uso